Bahía azulada, oculta, brumosa, un secreto entre olas, un lugar tan hermoso que los delfines sonríen más allí. Los peces nadan como si bailaran y los corales parecen haber sido pintados por artistas del cielo. Pero lo que muy pocos sabían es que este paraíso era protegido por tres seres muy especiales, los tres guardianes del mar. Susie, una tortuga marina muy vieja, con más de 300 años. Su caparazón tenía dibujos que parecían escritos antiguos. Ella no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Bruno, el delfín más veloz de todo el océano. Siempre estaba de buen humor y hacía burbujas con formas graciosas para los pececitos bebés. Pero cuando se ponía serio, nadie nadaba más rápido. María, una sirena joven con el cabello azul y los ojos brillantes como estrellas. Tenía la capacidad de cantar con el mar y su voz podía calmar tormentas o hacerlas. Cada día, los tres guardianes cuidaban Bahía Azulada. Ayudaban a los animales, limpiaban el fondo del mar, hablaban con los cangrejos y se aseguraban de que los corales pudieran crecer felices. Una vez, ayudaron a una ballenita que había perdido a su mamá. Otra vez, curaron a un pez globo que se había pinchado con un anzuelo. Y muchas veces, simplemente jugaban con los más pequeños, enseñándoles a amar su hogar. Pero una noche, mientras las estrellas titilaban en el cielo, María sintió algo extraño. Una de las estrellas le susurró: «Algo oscuro se acerca». Se asomó a la superficie del agua y vio luces que nunca había visto. No eran estrellas, eran botes, grandes, muchos. Bruno nadó rápido hacia ellos y volvió con noticias. «Están bajando redes enormes. No quieren pescar solo uno o dos peces. Quieren llevarse todos». Susie se quedó muy quieta, escuchando las corrientes del mar, como si el océano le hablara. Ellos no conocen este lugar. No saben lo que dañan, pero no podemos permitir que destruyan. Los guardianes reunieron a todas las criaturas del mar. Las mantarrayas, los pulpos, los caballitos de mar, los cangrejos violinistas, las estrellas de mar, todos fueron llamados. Bruno dibujó un mapa de los botes con burbujas en el agua. María practicó su canto para disimular los arrecifes y esconder a los peces. Susie habló con el gran coral madre, que dormía en el fondo del mar, pidiéndole que se despertara solo una noche para ayudar. Esa noche, Bahía Azulada no durmió. Los botes llegaron. Eran hombres que no sabían lo que hacían. Querían llevarse peces raros, peces hermosos. No sabían que esos peces cuidaban los corales, que los corales cuidaban el agua, que el agua cuidaba el planeta. Lanzaron redes gigantes, bajaron luces al fondo del mar. Los peces se asustaron. Los más pequeños se escondieron. Los guardianes actuaron. Bruno nadó alrededor de las hélices, creando corrientes que confundían a los invasores. María cantó desde las cuevas, cubriendo la bahía con una neblina mágica. Susie, con su sabiduría, movió las rocas submarinas para cerrar pasajes y desviar las redes. Pero no fue suficiente. A la mañana siguiente, vieron que uno de los corales más jóvenes había sido roto. Susie se sintió triste. Bruno estaba cansado y María lloró. Cuando todo parecía perdido, desde el fondo más profundo, emergió una criatura gigantesca. Era la ballena sabia, que dormía desde hacía 100 años. Su cuerpo era tan grande que parecía una isla flotante. Su canto, tan grave que hacía vibrar el agua. Ella habló sin palabras, solo con su mirada. Los tres guardianes se acercaron. La ballena les recordó algo muy importante. El mar no es solo suyo, es de todos los que lo cuidan. Entonces, los guardianes idearon un último plan. La ballena cantó al cielo, y las nubes respondieron. El cielo se llenó de luces que bajaban como luciérnagas gigantes al mar. Los corales comenzaron a brillar. Las algas danzaban con luz propia. Los peces formaron figuras que los humanos podían entender. Un corazón, una lágrima, una familia. Los invasores se quedaron en silencio. Uno de ellos, el más joven, bajó al agua con una linterna. Vio todo lo que pasaba. Vio el coral roto, los peces heridos, los ojos asustados, y su corazón cambió. Subió al bote y dijo: «No podemos seguir. Este lugar está vivo». Y así, uno por uno, los botes se fueron. Desde ese día, la bahía volvió a respirar tranquila. Los peces regresaron.
Los corales comenzaron a sanar, y los guardianes siguieron allí, vigilando desde las sombras suaves del agua. Cada luna llena, María canta. Cada amanecer, Bruno da un salto de alegría. Y cada noche, tú la reposas sobre una piedra, soñando con historias del mar. Si alguna vez vas a la playa, quédate callado un instante. Puede que escuches el canto de María, o el chasquido de las burbujas de Bruno, o el lento latido del caparazón de Susie. Porque mientras existan seres que amen el mar, los tres guardianes jamás dejarán de protegerlo. Si te gustó la historia, dale like y suscríbete para más cuentos emocionantes.